En directo, haciendo las 22:10. Pasamos a continuación a presentar a nuestro invitado de esta noche, también autoridad de gobierno, tiene 34 años, talquino, egresado de la Universidad de Talca, también académico en la cátedra de Derecho Urbanístico. Actualmente es el nuevo Ceremi de Vivienda y Urbanismo en la región del Maule. Bienvenido, Rodrigo Hernández Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias por la invitación y muy encantado de estar en el programa el día de hoy. Bueno, dijimos talquino, esta es la principal disyuntiva que siempre se presenta. ¿Fanático del completo a baño María o tostado? Es una discusión ideológica que yo lo tengo súper claro. Completo a baño María. A baño María. Pero muy orgulloso. El tradicional. Es todo el trayecto de un talquino que usted pudiera hacer una caricatura, lo soy. Así que sí, completo, partiendo del completo. Ceremi, bueno, vamos a entrar a profundizar un poco de lo que ha sido su trayectoria tanto académica, también política, y en el segundo bloque vamos a entrar en la materia de los desafíos que hay también en materia de urbanismo y, por supuesto, de vivienda. Vamos a comenzar por qué decidió estudiar Derecho usted, por qué le llamó la atención esta carrera. Sí, nos fuimos atrás. La razón de por qué yo decidí estudiar Derecho, yo diría que tengo dos razones. Una personal, familiar y cinematográfica, inclusive. ¿Venía de una tradición de familia? No, o sea, no era una tradición de familia. Yo no soy de una familia de abogados históricos. Nosotros somos la segunda generación de familias de la universidad. Mis papás son profesores rurales, los dos, además. Mi hermana mayor, que yo diría que es un gran referente para mí, es abogada también. Y un poco nace ahí. O sea, ella me lleva 12 años de diferencia, pero me tocó estudiar un poco estando al lado de ella de siempre. Y el dato adicional es que, sí, bueno, una de las razones de por qué lo elegí es porque me tocó ver alguna vez con ella la película Filadelfia, con Tom Hanks. Que un poco de las razones de por qué uno elige ser abogado, yo creo que hay una caricatura ahí que uno cree que es como ser de estas series estadounidenses de un abogado en rascacielos, que es una cosa que no existe en nuestra región. Sino más bien la posibilidad de cada cierto tiempo tener la alternativa de ser parte de la justicia. O sea, es un poco un rollo muy romántico, pero esa es la verdadera razón de por qué. ¿Qué otras carreras le llamaban la atención a usted? Aparte de Derecho, ¿siempre fue su objetivo Derecho? Yo creo que siempre tuve esa beta. Yo volvería a estudiar Derecho, soy un convencido de eso. Y como decía al principio, es parte de mi identidad talquina y lo volvería a hacer también en la misma universidad en la que estudié. Yo soy un natalino también muy orgulloso. Bueno, por algo fue académico también. Ahí mismo también. Sí. Lo que pasa es que mi carrera estudiantil fue siempre trabajo en ayudantía. Yo fui ayudante del Departamento de Derecho Público mucho tiempo, de Derecho Penal y Derecho Internacional, y ahí salté cuando salí. Seguí trabajando con la universidad un tiempo. Me tocó hacer clases de Derecho Urbanístico en el Diplomado de Derecho Urbanístico y me tocó ser coautor de un par de libros sobre derechos humanos y participación ciudadana, que un poco de donde fuimos desarrollando el trabajo del urbanismo ahí para adelante. O sea, uno cree que el urbanismo es técnica, es como arquitectura solamente, y en realidad es mucho más profundo que eso. Ahora, también fue vicepresidente del centro de alumnos de esta carrera. Previo a estar vinculado a lo que es la organización de estudiantes en la universidad, ¿en la enseñanza media estuvo vinculado también a movimientos estudiantiles? Sí, en la media yo estudié también en el Liceo de Temolina, en el LAM, y ahí me tocó ser parte de las organizaciones estudiantiles históricas. Fui parte del Tricel, de un centro de alumnos. Pero yo diría que donde más me tocó estar vinculado a la capacidad de toma de decisiones fue en Derecho en la UTAL, que me tocó ser vicepresidente una vez y luego trabajar hacia la Federación, Consejo de Facultad y bueno, fueron años convulsos. A mí me tocó parte de las movilizaciones del año 2011. Yo creo que un poco todos venimos de ahí en la última generación de políticos y políticas y de ahí yo creo que un poco ese enlace con la coyuntura y la contingencia hacia afuera. Fue muy complejo vivir el movimiento estudiantil justamente como un vicepresidente, en este caso uno de los cargos finalmente que representaba a la carrera en sí.
Sí, bueno, en realidad yo creo que siempre tuvimos acuerdos sobre la necesidad, porque lo que diferencia la coyuntura estudiantil después del año 2010, 2011, de otras coyunturas estudiantiles, es que se armó una agenda sobre temas de país. Ya no era solamente una necesidad de agendas internas, de problemas de la carrera, que siempre los hay, siempre hay razones, digamos, para poder movilizarse, pero en este caso fue levantar agendas que eran más trascendentes que otras, digamos. Y ahí fue de hecho en ese mismo contexto en que conocimos a algunos de los ministros que tenemos hoy día en el gabinete. Así conocimos a la ministra Camila Vallejo, a Giorgio Jackson, y aparte del movimiento estudiantil que dio origen a toda esta nueva camada de política, que de hecho tuvimos algunas sesiones de la Confech en Talca, y por eso también de hecho tuvimos tanto trabajo cercano. Ahora, también mencionó, fue ayudante en distintas cátedras de la carrera, ¿no? de Derecho ahí en la universidad. ¿Cómo hasta cierto punto eso lo fue nutriendo, siendo estudiante por entonces, a lo que posteriormente sería ser docente? ¿Cómo le fue ayudando también el tema de ser ayudante? Sí, o sea, y lo que pasa es que yo fui ayudante de 11 ramos distintos en la carrera. Donde más me repetí como ayudante fue en Internacional Público, en Derecho Penal, en el Departamento General de Derecho Público. Lo que pasa es que yo tengo una característica, yo soy muy nerd, yo soy bueno para estudiar, pero me gusta en general el estudio por estudio, por gusto, no es tanto por una misión de perfeccionarse solo y ser el mejor o algo por el estilo. Obvio que a uno le gusta siempre hacerlo, pero soy más bien del perfil de los que leen todo lo que se le pone por delante, soy muy estudioso. Entonces, parte de la beta yo diría que fue siempre Derecho Público, fue siempre vinculada a esa área. Y así fue como después saltamos a la oportunidad de poder hacer clases. De hecho, me tocó hacerle clases a varios de los compañeros de trabajo que tengo hoy día en Servio y en la Ceremi, a los abogados sobre todo, y bienes nacionales también, que hay algunos, que es una oportunidad que sigue siendo parte del derecho público, es parte de la capacidad que tiene el Estado de respuesta a necesidades sentidas por la comunidad, y la forma en que se desenvuelve hacia el aparato público. Suena súper aburrido, yo lo sé, pero en realidad es parte de lo que nos permite ser trascendentes desde el derecho. Yo creo que es una de las razones por las que me gusta tanto esa área, y no otras, que también son súper interesantes y muy importantes. Bueno, hablemos justamente de su paso por este diplomado de Derecho Urbanístico, que justamente ahora tiene relación con el cargo que está ejerciendo, Vivienda y Urbanismo, ¿no? En la cartera que usted representa acá en la región. ¿En qué consistía ese diplomado y, digamos, en qué consiste también un poco el tema del derecho urbanístico? ¿De qué se encarga finalmente Normar? O sea que ese diplomado a mí se me abre como posibilidad de poder volver a la universidad ya en calidad de profesor, con la experiencia que yo había logrado de alguna manera incorporar a través de mi trabajo en la sociedad civil. Yo trabajé como parte de una fundación que era Urbanismo Social en ese minuto, y se me invitó precisamente en la búsqueda de un perfil distinto de esa clase de programas de egresado. El derecho urbanístico no es solamente un catálogo de funciones o facultades del derecho para poder resolver problemas solo administrativos en materia urbanística, sino más bien entender que es parte de un fenómeno que es el urbanismo en general. Por eso decía recién que uno tiende a tener la confusión de que el urbanismo es solamente normas urbanísticas o criterios para poder construir. El urbanismo es una serie de fenómenos, sobre todo de las ciencias sociales, que permite tomar decisiones para la planificación urbana, el desarrollo territorial, la inversión pública, tomar mejores decisiones desde el punto de vista de la política pública para abordar desafíos de las ciudades. Y era un poco esa la idea. O sea, entramos obviamente con materias vinculadas a la historia del derecho urbanístico, la historia de las ciudades, pero ahí saltarnos hacia muchísimas otras áreas. Te lo decía como un nerd de tomo y lomo. Yo además soy fanático de la Guerra de las Galaxias. Aparte de nuestro contenido también tenía que ver con eso, como cómo logramos sacar la planificación urbana hacia otros tópicos. De hecho, la misma Universidad de Talca, a través de su propia editorial en arquitectura, sacó un libro que es La Guerra de las Galaxias y la planificación urbana, que suena súper extremo, pero realmente es parte de una rama de fenómenos que han sido históricamente poco abordados en el sistema chileno, y que yo creo que ya, sobre todo las grandes capitales del mundo y Latinoamérica también, nos llevan años luz en ese desarrollo, y yo creo que es parte de los desafíos que tenemos en el periodo, ser capaces de entregar herramientas para que otros puedan tomarlas, capacitarse y abordarlas
mayor profesionalismo. La planificación urbana no es una cosa que hacemos de guata porque algo nos tincó. Lo hacemos porque hay una intención de planificar en conjunto con comunidades para garantizar que la plata que se gasta no se gaste 2 o 3 veces, sino que una buena vez. Saremi, hablemos un poco también de, dentro de su estudio ya de posgrado, mencionó, tenía diplomado en distintas áreas, y también es ya en la parte de magíster, está en la parte final de un magíster en Barcelona, justamente en la Universidad Pompeu Fabra. ¿Cómo se dio la posibilidad de realizar este magíster en Derecho Penal también? Que ahí se escapa un poco de lo urbanístico, pero tiene... No es tan lejano. No es tan lejano. Lo que pasa es que, bueno, el magíster en el que yo, del que yo hoy día sigo egresado, que tengo que defender mi tesis todavía, una cosa que va a ser difícil en el periodo de Ceremi. Hay varios Ceremi en la misma yo instancia, lo sé. lo hemos conversado con algunos en la Hay semana que buscar los antes. tiempos para consolidarlo. Este programa que es de la Universidad de Talca junto con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es un mix, digamos, de titulación y que en realidad no está tan lejano. Lo que pasa es que cuando uno analiza el derecho penal es muy similar a lo que ocurre con el derecho administrativo, sancionatorio, porque los principios que se vinculan son probablemente los más similares de todas las ramas del derecho. En el caso del derecho penal son criterios de proporcionalidad de la pena, de las sanciones, etcétera, mientras que en el derecho administrativo las sanciones también están muy vinculadas a los incumplimientos normativos, los actos de ilegalidad, las faltas de la probidad, las formas de probarse, de sancionarse y de calificarse son en general sumamente similares entre sí, por lo tanto es algo que tiene mucha conexión. Tanto es así que, de hecho, cuando me correspondió ser el ayudante jefe del Departamento de Derecho Público, ese departamento engloba todavía esas dos áreas en conjunto, administrativo, que es donde se encuadra el derecho administrativo y urbanístico, penal, internacional público, entre otros. Está mezclado. Ahora, vamos un poco a su trayectoria laboral. Mencionó la Fundación Urbanismo Social. Usted estuvo vinculado entre 2017 y 2021 hasta antes de asumir justamente como secretario regional ministerial. ¿Cuál era el objetivo de esta fundación en específico acá, en la región del Maule? Bueno, la fundación en la que yo trabajé, que sigue estando vigente, yo diría que fue una de las que me enseñó a la capacidad que uno tiene de despeinarse para poder deconstruir el abogado que uno tiene y volver a reconstruirlo en un urbanista. Esto parte en el 2015, de hecho yo parto como un tallerista nomás. Lo que pasa es que yo antes de eso se me ofrecieron muchas veces de hacer talleres. Yo habitualmente hacía talleres sobre derechos sociales, sobre formación cívica dentro de distintos barrios. Y lo hacía a través de distintas ONGs que me invitaban, ni siquiera era parte de la acción política. Y en una de esas sesiones había gente de la fundación y me preguntaron si es que yo quería tomar algunas horas, ahora sí remunerada porque era una de las cosas que yo hacía gratuita, y me tocó seguir trabajando con ellos desde ahí para adelante. Yo diría que unos 7 años, 6 años y fracción, donde partí como un tallerista, luego fui parte del equipo jurídico. Luego llegué a ser jefe jurídico en la región del Maule. Esta es una fundación que está entre la región de Antofagasta y la región de los Lagos, en la mayoría de las regiones de manera continua, pero con asiento principal en Santiago. Entonces, luego llegué a ser director regional del Maule de la fundación y luego fui el jefe nacional del área jurídica. Entonces mi vida siempre fue entre Talca, dentro de la región del Maule, Constitución, también Curicó, hasta Santiago, donde fue parte del trabajo que más desarrollamos. Pero una fundación que se abocaba principalmente hacia el fenómeno social vinculado al urbanismo. Parte de los fenómenos, en realidad lo que siempre se dice es que uno busca justificaciones para poder regenerar los tejidos sociales dentro de las ciudades o las localidades o territorios. Y ahí, claro, lo que hacíamos eran proyectos urbanos, proyectos de vivienda inclusive, que permitían generar mayor capacidad dentro del tejido social. Nosotros vivimos en una sociedad que se acostumbró a estar atomizada, a estar separada, y hemos sido continuamente golpeados por fenómenos naturales, post-terremoto, post-incendio, y eso obviamente en el caso del Maule golpea y genera impacto. O sea, la gente deja de estar organizada por esta clase de fenómenos, además de otros políticos y sociales o institucionales,
y parte de la misión es tener la capacidad de dar herramientas para que la propia comunidad se reorganice y sea capaz de dirigir su propio entorno. Ahí es un poco la beta en la que se trabajó mucho tiempo. Yo agradezco muchísimo a la gente con la que trabajé, gente con la que todavía tengo mucho cariño, y me enseñaron a ser un poco menos abogado, por eso lo digo, un poco más miembro de las ciencias sociales. Sarami, bueno, hablemos un poco de su apego político. Usted es militante de Revolución Democrática. Previo a su militancia en este partido relativamente nuevo, ¿estuvo vinculado a otro partido? O... No. Yo la verdad es que no había tenido experiencia de militancia antes. ¿Y qué le llamó la atención de Revolución Democrática? Yo creo que fuimos parte de la misma generación de políticos de los movimientos del año 2011. De hecho, yo partí con la formación misma casi de Revolución Democrática. RD aparece como fenómeno fuerte desde las movilizaciones del 2011, salen desde el famoso NAU de la Católica en Santiago y termina formándose a partir de la intención de un partido desde el 2013-2014, año en que yo de hecho me integro al movimiento 2013 fundamentalmente, y éramos movimiento de hecho. Nosotros en el Maule éramos 8 personas, una camada no más allá de 8 o 11 personas al principio. Y luego fue creciendo, y yo diría que fue uno de los partidos que dio más capacidades de conducción política dentro de la misma mesa de esa clase de camada de nuevos partidos, y estuvimos ahí firmes al pie del cañón hasta hace por lo menos un año y medio atrás más o menos, en donde yo detuve mi militancia porque me retraje de la acción política en general. Y la retomé porque justamente la gente que yo conocía en el mismo partido me pidió que volviera, porque parte de la característica de mi trayectoria política era que yo soy del perfil que se despliega mucho más a nivel territorial. A mí me gusta mucho la territorialización de la acción política, y parte de mis acciones en general sociales o de interacciones comunitarias tenía que ver con la salida a terreno. ¿Y en ese sentido se le dio la posibilidad de ser candidato a algún cargo público? Sí. De las últimas elecciones tuvimos, de hecho usted trabajó por el apruebo justamente en el primer plebiscito que se realizó, que Chile Decida se llamaba en aquella época. Bueno, sí, me tocó ser candidato a Core cuando teníamos que buscar los candidatos para poder darle pelea desde las elecciones incluso del 2017 en algún minuto. Tuvimos un rendimiento bastante aceptable para las condiciones económicas que teníamos, que eran nulas, o sea, no teníamos ni una capacidad de poder financiar directamente esas campañas. Luego hubo un intento también de continuar la acción política. Lo que pasa es que después del 2019, sobre todo después del denominado estallido social, nosotros hicimos mucha acción política, no solamente a través del movimiento político, sino más bien a través del movimiento social. En el estallido social a mí me tocó participar en un colectivo de abogadas y abogados que estuvimos, yo diría que unos 3 o 4 meses defendiendo prácticamente todos los días en las comisarías en Talca a los detenidos después de las acciones policiales. Y desde ahí para adelante también, frente a lo que empezó a gestarse con el cambio constitucional, yo básicamente lo que hice fue publicar en Facebook que ofrecía mi conocimiento y que me ponía a disposición para que las comunidades que necesitaran mayor información sobre procesos constitucionales en Chile, constituyentes en el mundo, etcétera, pudiéramos abrir esas discusiones, y así fue como agarré el auto con mi propia billetera para benzina. Y me moví por 30 comunas en el Maule, las 30 comunas del Maule, diría yo. Hicimos 91, 92 conversatorios constituyentes. Me tocó estar en plazas, en juntas de vecinos, en el borde del río, en la calle, con micrófono, en donde no teníamos micrófono a veces, donde teníamos data, otras veces no, en las universidades, etcétera. Y en realidad yo creo que para mí un poco tiene que ver con eso el tema de la acción política, es estar en condiciones de ponernos a disposición en donde nosotros seamos útiles, pero también con la mayor humildad del mundo, porque nosotros no estamos en condiciones de ser estrellas, ni de cine, ni de rock, ni de nada. Sino estar al servicio es simplemente ofrecer claro, lo que podemos entregar, y si es que a alguien le hace sentido, está perfecto, entonces podemos ser sensibilizados ante ese sentir, pero también entendiendo que es parte de un fenómeno mucho mayor a nosotros. Entonces ahí es como parte de quienes estaban a cargo de la campaña por nuestro presidente Gabriel Boric me pidieron también que estuviéramos incorporados a esas mesas de trabajo, y ahí estuvimos, y continuamos trabajando hasta el día de hoy
poder impulsar el gobierno. Seremi, vamos a seguir conversando sobre esta materia al regreso de una breve pausa, siendo ya las 22:30, no sin antes, por supuesto, saludar a nuestro auspiciador, Trou, que, por supuesto, como todas las noches de miércoles, nos entrega alimentación para nuestros invitados y también su equipo que lo viene acompañando esta noche. Sándwiches, pizzas, tablas, postres, helados San Francisco, cervezas, tragos preparados y mucho más puedes encontrar en Trou. Ven a conocer esta amplia terraza y hermosa cafetería en Arturo Prat 2526. También nos puedes buscar en Instagram como @trou.restaurant. Siendo las 22:30, hacemos una breve pausa, seguimos al regreso conversando con el Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región del Maule, Rodrigo Hernández. Pausa muy breve.